noches a todos. Vamos a responder unas preguntas específicas. Continuamos pues con el esquema sobre exacerbación de POC. Entonces, la primera, ¿en qué pacientes con exacerbación de POC están indicados los antibióticos? ¿Cómo elijo el antibiótico? Y si sirven o no los marcadores paraclínicos como la procalcitonina y la PCR. Entonces, ¿en qué pacientes realmente está indicado iniciar manejo antibiótico en exacerbación de POC? Básicamente van a haber tres grupos. Primero, las guías nos mencionan sobre todo paciente que tenga una exacerbación con los tres síntomas cardinales que ya se han mencionado en los videos previos, que tenga un aumento de la disnea, un aumento de la tos o el volumen y la purulencia pues, de su esputo. Hay un segundo que ellos mencionan es que también esos pacientes que tengan la exacerbación y que por lo menos tengan dos de esos tres y que de estos dos al menos uno se trate de que se aumente la purulencia del esputo en uno de sus síntomas. Y tercero, que haya una exacerbación grave en la cual el paciente requiera la hospitalización y pues requiera la ventilación mecánica, ya sea no invasiva o invasiva. Este es un estudio donde se trata de identificar la importancia o el impacto en los desenlaces en cuanto a los pacientes que se les inicia pues antibiótico, y fue un estudio doble ciego aleatorizado. Incluyeron más de 80.000 pacientes con exacerbación de POC en más de 410 hospitales del Reino Unido entre el 2006 y el 2007, y se evidenció, como ustedes ven acá, que disminuye el riesgo de mortalidad hospitalaria, sobre todo en los pacientes que cumplen los criterios pues, para iniciar manejo antibiótico con un OR de 0.60, un intervalo entre 0.50 y 0.73 y una reducción sustancial en ese reingreso a 30 días en los pacientes que se les iniciaba pues, el manejo antibiótico específico. Y vemos como uno de los principales digamos, ítems que ellos mencionan es acerca de la observación del color del esputo para considerar un inicio de la terapia antibiótica. Se ha visto que al hacer la observación de este esputo tiene más o menos una sensibilidad del 94.4, una especificidad no muy buena, por lo que se interroga si realmente este criterio funcionaría como único para poder iniciar manejo antibiótico. Se ha visto igual que el inicio del antibiótico en estos pacientes disminuye la mortalidad a corto plazo hasta en un 77% de los pacientes, la falla del tratamiento hasta en el 53% y disminuye esa purulencia hasta en el 44%. Y se ha visto es que este aumento de la purulencia al parecer se correlaciona con la alta carga bacteriana. ¿Cómo elijo el antibiótico? Entonces, inicialmente, recordemos pues en los videos previos, hay varios microorganismos que pueden exacerbar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los principales sabemos que son los virus que ustedes ven ahí. Sin embargo, hay unas infecciones bacterianas principales que vemos: el Streptococcus pneumoniae, la Pseudomonas aeruginosa, el Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis, que todos van entre un 20 hasta un 10%. Y vemos como las bacterias atípicas como el Chlamydia pneumoniae, el Mycoplasma pneumoniae, hace parte de esos microorganismos, pero en menos porcentaje, incluso algunos hablan por debajo incluso del 1%. De ahí que partiendo de esto uno sabe que esos pacientes no va a ser como primera terapia pues los macrólidos. Entonces, cuando uno se mira los diferentes algoritmos, uno inicialmente en el paciente, cuando se trata del paciente con exacerbación ambulatoria, lo primero que tenemos que definir es si el paciente tiene algunos factores de riesgo específicos para unos microorganismos. En este caso, siempre en un paciente con exacerbación de POC, lo ideal es identificar si hay factores de mal pronóstico, como aquellos pacientes que tengan más de 2 exacerbaciones en el último año, o que ya hayan tenido al menos una hospitalización por esa exacerbación también en los últimos 12 meses, que esté recibiendo oxígeno suplementario, que tenga otras comorbilidades que ya vimos en los videos anteriores que se relacionan con mayor mortalidad, como falla cardíaca, enfermedad isquémica coronaria. En caso de que este paciente tenga esos factores de riesgo para un desenlace peor, lo ideal es de preguntarme si este paciente tiene o no colonización por pseudomonas. Hay historia de esta colonización por lo menos en los últimos años, y hay que definir entonces si en caso de que sea cierto se iniciaría manejo con piperacillina tazobactam como primera línea. En caso que no, yo tengo que seguir buscando otros factores que me digan, aparte si está de esa colonización, si hay otros factores de riesgo, como un BEF1 menor del 30% del predicho, que tenga si uno le ve componente de bronquiectasias importante en la tomografía, si en los últimos 3 meses ha estado con manejo antibiótico de amplio espectro o ya de base tiene manejo crónico de uso de corticosteroides, aumenta mucho más la probabilidad
de que esté infectado pues por una pseudomonas aeruginosa. En ese caso, una de las primeras terapias que consideraríamos sería piperacilina tazobactam. De otra manera, en caso de que yo ya definitivamente no tengo factores de riesgo para desenlaces peores, ¿cierto? Que no tengo factores de riesgo para que esté colonizado por pseudomonas o algunas otras alteraciones, sería ideal iniciar, las guías mencionan beta-lactam con una amoxicilina, como amoxicilina clavulat-nanato en el ámbito también ambulatorio. Y reevaluar a ese paciente en 48 72 horas para mirar si hay mejorías o no del manejo antibiótico. Normalmente las guías mencionan que de 3 a 5 días de manejo antibiótico está realmente adecuado. Y hay que ver entonces en cuanto a la resistencia, si vemos localmente el Streptococcus pneumoniae en el grupo germen se identificó entre el 2016 y el 2018 la sensibilidad. Vemos como la sensibilidad al betalactámico, sobre todo a la penicilina en pacientes que tengan infecciones no relacionadas pues con meningitis, todavía tenemos una sensibilidad por lo menos del 94%. Entonces vemos que estos pacientes de entrada en exacerbación, si no tienen ninguno de esos factores de riesgo, se recomienda pues un betalactámico como muy buena elección. En el paciente en el ámbito hospitalizado, pues la idea es obviamente tratar de discernir si no tiene una neumonía asociada en esta parte de la exacerbación. En ese caso, lo que yo voy a identificar es nuevamente si hay unos factores de riesgo para colonización por esa pseudomonas, que prácticamente serían los mismos que habíamos mencionado, broquiectasias, que haya tenido uso de antibióticos de amplio espectro, uso de glucocorticoides crónicos. En ese modo, en caso de que sí se presentase eso, hay varias maneras de manejarlo. Uno sería también piperacilina tazobactam, se podría utilizar ceftazidime y se podría utilizar cefepime. Cuando uno revisa la resistencia local acá en Medellín con el grupo Germen, en cuanto a piperacilina tazobactam, vemos que es una buena opción todavía. Tenemos una sensibilidad al menos del 80%, pero hay que tener en cuenta que vemos un 20% por ahí que posiblemente pueda no responder. El cefepime con una mejor sensibilidad, 89.3 de sensibilidad para el manejo pues, en esos pacientes con factores de riesgo para pseudomonas, y la ceftazidima con un 87.4 de sensibilidad. En caso tal de que el paciente no tenga estos factores de riesgo, pues lo ideal sería iniciar algún tipo de betalactámico como ceftriaxona o cefotaxime y evaluar en 48 a 72 horas y definir si hay o no mejoría. En caso de que haya ausencia de mejoría, lo ideal es tomar un cultivo de esputo, que serían las pocas indicaciones para que estos pacientes con exacerbación se les solicite este examen. Sirven los marcadores paraclínicos como PCR. Hay varios estudios, este fue como uno de los más recientes que salió el año pasado, hace aproximadamente ya vamos para un año, en el New England, donde ellos trataron de mirar si la terapia, la PCR servía para guiar la terapia del manejo antibiótico y reducía o no el uso de los mismos y los desenlaces mejoraban o no. Eso fue un estudio multicéntrico, abierto, aleatorizado y controlado entre 2015 y 2017. Ellos recolectaron más de 650 pacientes mayores de 40 años que tuvieron pues, el diagnóstico de una exacerbación aguda, que por lo menos pues, al menos cumplieran con un criterio de Antonisen, y fue recolectado en 86 centros pues, del Reino Unido. ¿Qué se reportó o qué concluyeron ellos? Que la terapia guiada por PCR, la terapia antibiótica guiada por PCR, disminuyó el uso de antibióticos hasta por lo menos 57% versus el 77.4% en manejo de esos pacientes en la atención primaria sin guiarse uno por la PCR. Por lo tanto, estos pacientes, pues la conclusión es que serviría para el manejo guiado. Sin embargo, este estudio tuvo algunas limitaciones metodológicas. No todas a pesar de que todos los hallazgos fueron como convincentes, los antibióticos que se utilizaron generalmente fueron de espectro un poco estrecho, es decir, casi todo se utilizó pues amoxicilina, incluso doxiciclina, para tratar más de los 75% de estos pacientes, lo que sugiere que el tratamiento posiblemente en la atención habitual puede haber sido un poco subóptimo. Y no se incluyeron unos desenlaces importantes que nos interesan y que siempre se tratan de mirar en los estudios, que es ese fracaso al tratamiento, la recaída dentro de 4 a 8 semanas como tal. Por ende, en conclusión, cuando uno va y revisa las guías GOLD, ellos por ahora no recomiendan la PCR como guía para usar los antibióticos en la exacerbación de POC, o sea, no está sobre el juicio clínico del médico. Y en cuanto a si sirve o no la procalcitonina, hay varios metaanálisis, este es uno de los que más citan. Realmente se ha visto que en esos metaanálisis que al parecer sí reduce la exposición a antibióticos hasta en un 30%, sin aumentar los eventos adversos, ni el uso posterior de necesidad pues, de antibiótico por los siguientes 6 meses. Sin embargo, vuelve y juega. Esos estudios tienen muchas limitaciones metodológicas, hay muchos factores de confusión que no se pudieron pues, ajustar con las variables, y se ha visto que realmente estos pacientes, dentro de esos factores de confusión, es que las infecciones en la exacerbación de POC son generalmente menos invasivas que los de la neumonía, y esto hace que difiera un poco realmente la interpretación de este examen.
Por lo tanto, las guías por ahora tampoco recomiendan que se guíe la terapia antibiótica por medio de la procalcitonina. Muchas gracias.